Buenas tardes a todos. Gracias otra vez por haber llegado a la reunión. Pues hoy seguiremos esta serie sobre el Espíritu Santo. Lo que vimos ayer fue el pasado, la obra del Espíritu Santo en el pasado. Y hoy quiero ver lo que resta de esta parte de la serie del pasado en la vida del Señor Jesucristo. Aunque el Señor Jesucristo, como ya sabemos y tenemos mucho gusto en este hecho de que sigue vivo, está a la diestra del Padre. Pero también queremos nosotros ver cuál fue el rol, cuál fue la función del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Para los que no estaban anoche, voy a repasar rápidamente, no mucho tiempo, pero rápidamente lo que vimos ayer para poder, para que sepan por lo menos un poco de lo que vimos. Empezamos viéndolo en el pasado con respecto a la creación. También vimos la función del Espíritu Santo en el canon, es decir, en la palabra de Dios. Y también vimos el poder del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento, de la dispensación de la ley primordialmente y también antes de la ley, cómo es que funcionaba en sus vidas, y vimos unas distinciones entre su función en su vida, sus vidas y la vida de nosotros, aunque mañana es cuando vamos a enfocarnos en la vida del creyente, de la nueva dispensación, de la dispensación de la gracia, del nuevo pacto, a nosotros. Entonces, nos enfocamos en los creyentes del pasado, en el canon y en la creación del mundo, cómo el Espíritu Santo funcionaba en aquellas épocas. También notamos al inicio la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es su personalidad? Es decir, es una influencia, es una energía, es nada más algo como una vibra, una buena vibra que nos ayuda en la vida espiritual, o es una persona. Y vimos varios versículos, mucha evidencia acerca de la personalidad. Es una persona masculino, el Espíritu Santo, que viene para estar con nosotros. Y también vimos su deidad. No solamente es una persona que Dios escogió, no es una persona que Dios vio y aprobó de él para tener este rol, sino fue y es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y vimos en varios lugares varias evidencias de la deidad del Espíritu Santo también. Bueno, el día de hoy quiero ver el papel del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que funcionaba el Espíritu Santo o cuál fue su rol en la vida del Señor Jesucristo? Y lo vamos a ver en 5 diferentes etapas, 5 fases o 5 aspectos de la vida del Señor Jesucristo. Esto es muy importante, porque al ver la función del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo, veremos un modelo para su función, su papel en la vida personal de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ver el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, ayudándonos, como vimos los varios títulos del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, y vimos que él en Juan 16 es llamado el Consolador, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar todas las cosas. Sí, queremos ser guiados por él, pues tenemos que empezar viendo el modelo del Señor Jesucristo, porque él es el ejemplo perfecto de un hombre quien fue guiado por el Espíritu Santo de manera perfecta, de manera perfecta. Si hubo un hombre en esta tierra quien sí fue guiado en todos los aspectos de su vida por el Espíritu Santo, fue el Señor Jesucristo. Y por lo tanto vamos a querer revisar su vida, imitar su vida y tratar de ver su vida como modelo para nosotros. ¿Por qué? Porque el recurso para hablar de esta manera de que Dios le dio al Señor Jesucristo, también lo dio a nosotros. Espero que esto quede claro en esta serie de reuniones. Vamos a leer la palabra de Dios para empezar en Lucas capítulo número 1. Lucas capítulo 1, pudiéramos leer en Mateo también, pero voy a enfocarme en Lucas para ver algunos versículos en este libro que nos hablan primeramente de la encarnación del Señor Jesucristo, o podemos llamarlo también la concepción. Y para los que
les ayuda, les gusta bosquejos. Les voy a dar el bosquejo de antemano. Podemos dividir en 5 el papel del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. El primero se ve aquí en Lucas y pudiéramos agregar más también. Pero para el propósito de hoy, para esta reunión, veremos 5. Número 1, el Espíritu Santo tuvo un rol importante en su encarnación. Número 1. Número 2, el Espíritu Santo, veremos esto más adelante en Lucas, tuvo un rol importante en su unción. Fue ungido el Señor Jesucristo. Número 3, veremos el rol del Espíritu Santo en la tentación del Señor Jesucristo. Y varios versículos que veremos que hablan de una manera muy clara acerca del papel del Espíritu Santo en la vida y en la tentación de Cristo. Número 4, veremos el rol del Espíritu Santo en su predicación. Y número 5, veremos en Hebreos capítulo 9 el papel del Espíritu Santo en su crucifixión. La encarnación, Cristo concebido por el Espíritu Santo en su unción, el Espíritu Santo que cayó en forma corporal como una paloma sobre el Señor Jesucristo, mostrando la aprobación de Dios para ungir al Mesías, el Cristo que nosotros conocemos como Salvador. En su tentación, guiado, movido por el Espíritu Santo, tal como los profetas, movidos para escribir la profecía. Cristo, movido por el Espíritu Santo para llegar al desierto y ser tentado por Satanás. En su predicación, guiado, ungido otra vez, el Espíritu Santo estaba sobre él para poder predicar. Y veremos al final, aunque hay más aspectos, pudiéramos hablar de los milagros, pudiéramos hablar de la resurrección de Cristo por el Espíritu Santo. Pero para hoy veremos, número 5, la crucifixión. Cristo, quien se entregó por el Espíritu eterno a Dios. Y veremos Cristo entregándose en el momento más difícil, podemos decir, de su vida, por el poder del Espíritu Santo. Empezamos en Lucas capítulo 1. Hermanos, Lucas capítulo número 1. Y quiero leer, voy a empezar a leer en el versículo número 34. Son palabras, versículos muy conocidos para nosotros. Entonces vamos a empezar en versículo número 34. Ya saben el contexto, pero leeremos de aquí en adelante. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Puesto que soy virgen. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Especialmente quiero notar esas palabras. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La primera cosa que quiero ver es la pregunta que vemos de María. Y número 2, quiero ver la precisión de las palabras aquí en este capítulo, en estos versículos, pero la precisión que nosotros debemos tener cuando hablamos de la concepción del Señor Jesucristo. Han escuchado esto muchas veces, pero es una frase que es bueno tener en la mente cuando pensamos en el nacimiento del Señor Jesucristo. Fue un nacimiento natural, pero fue una concepción sobrenatural. Nacimiento natural, concepción sobrenatural. La gran pregunta de María fue esta: ¿cómo será esto? Y esta jovencita, sabiendo cuál es la palabra de Dios, habiendo entendido mucho de la palabra de Dios, pero no sabiendo que Dios la iba a escoger para tener al Señor Jesucristo en su vientre, pero con una distinción muy importante. El niño que iba a estar en su vientre
pues su padre no será José. La concepción no vendrá por medio de José, un hombre humano, sino que la concepción vendrá por medio de ¿quién? Ya aprendimos que es una persona, viene por medio de el Espíritu Santo. Esto no quiere decir, no vamos a confundirnos en decir que el Espíritu Santo es el Padre del Señor Jesucristo. Es una confusión que tienen los mormones cuando hablan acerca de la concepción de Cristo. Ellos dicen, bueno, nosotros queremos aclarar. Y aquí hay una cosa que debemos tener en mente. Ojo con las aclaraciones. A veces podemos sobreaclarar o es decir, aclarar de más, ¿ok? Y ellos quieren aclarar este punto y dicen, no es el Padre del Señor Jesucristo, por lo tanto, Él no fue concebido por el Espíritu Santo. Pues eso sería cambiar la palabra de Dios. Para tratar de aclararlo, lo cambian. Dice que fue concebido. El ángel respondió, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso será llamado Hijo de Dios. Su padre sigue siendo Dios, pero su concepción vino por medio del Espíritu Santo. Una concepción sobrenatural. Lo que quiero hacer ahora en este punto es que quiero aclarar algunos puntos acerca del Señor Jesucristo, acerca de su deidad, su personalidad y de quién es Él. Porque cuando vemos que Él fue concebido por el Espíritu Santo, tenemos que entender algo muy claro acerca de su nacimiento. Lo que el Espíritu Santo hizo en María fue un milagro, ¿ok? Tal como la Trinidad la vemos en la palabra de Dios, la aceptamos porque Dios nos lo dice, pero eso no quiere decir que vamos a entenderlo de la manera que Dios lo entiende, lo aceptamos. También con este gran milagro, donde tantas personas se han caído, es decir, se han confundido con este nacimiento y concepción del Señor Jesucristo. El primero que quiero mencionar es el error, y estoy hablando de la historia de la teología, el error que se llama sabelianismo. En el sabelianismo, ellos en años después de la resurrección de Cristo, unos 200 años después más o menos, ellos lo explicaban de esta manera, que el Señor Jesucristo es una fase de Dios. Es decir, que primeramente tuvimos a Dios, después se convirtió en Cristo, como vemos aquí, y luego vemos que salió el Espíritu Santo. Son como tres fases de Dios, como el agua. El agua se convierte en hielo, etcétera. Diferentes fases de Dios. No. Aquí lo que está diciendo es que Dios le preparó cuerpo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo participó de carne y de sangre, Hebreos 2. Y aquí el Espíritu Santo concibió al Señor Jesucristo. Los tres tuvieron su papel en el nacimiento del Señor Jesucristo. El Padre preparando el cuerpo, el Hijo aceptándolo y participando de la carne, y el Espíritu Santo concibiendo al Señor Jesucristo. De una manera milagrosa, sobrenatural, que no podemos explicar, pero el niño que estaba adentro del vientre de María era nada más que el Hijo de Dios, era Dios mismo. No una fase. Dios Padre siguió existiendo. El Espíritu Santo siguió existiendo. Y el Señor Jesucristo también siguió existiendo, aunque tomó un cuerpo en este mismo momento. Otro fue docetismo. En docetismo ellos enseñaban otra herejía, enseñaban esto, que la apariencia, que Cristo era nada más una apariencia. Esto se ve con los testigos de Jehová en cierta manera. Pueden ver esto con los musulmanes también y seguramente en otras sectas, que el Señor Jesucristo era nada más una apariencia. No, lo que vemos aquí es un hombre real. No una apariencia de un hombre, concibió un hombre real, natural, sin pecado, pero engendrado, concebido por el Espíritu Santo. Solamente voy a mencionar uno más. Hay 8, y si tienen interés en esto, se lo puedo enseñar después, pero por amor al tiempo, solamente uno más. Es el de arrianismo. Este es más importante, porque hay personas que a veces le van a tocar la puerta para decirle esta herejía.
Pues los arrianos, ellos creían y enseñaban que el Señor Jesucristo fue una creación de Dios, una creación de Dios. Que Él no existía antes, que Él no estaba con Dios, en la gloria con Él, antes que el mundo fuese, sino que Dios decidió crear otro ser, un nuevo ser, que no existía antes. Fue una creación de Dios especial para su propósito, para hacer su voluntad, pero una creación de Dios. Lo que vemos aquí en este versículo nunca nos dice que es una creación de Dios. Será llamado Hijo de Dios. No dice aquí que será una creación de Dios. Lo que vemos del Señor Jesucristo profetizado, ya lo vimos en Génesis capítulo 1, en las palabras de los verbos plurales que se usan. Hágase. Cuando habla la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, no está hablando de una creación que vendrá después en un día futuro, sino una persona que existía en aquel momento. Los arrianos querían decir, no, el Señor Jesucristo fue creado en ese mismo momento. Lo que sucedió en Lucas capítulo 1 fue esto. El Hijo de Dios que existió con él desde la eternidad pasada, otra vez, si puedo usar ese término, Él participó de carne y de sangre. Él tomó un cuerpo. Filipenses capítulo número 2 lo aclara de la manera más clara, yo creo, en la palabra de Dios. Y dice Filipenses capítulo 2 acerca del Señor Jesucristo en la eternidad. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Existía en forma de Dios antes del momento de su nacimiento. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre María, el Señor Jesucristo tomó ese cuerpo. Y 9 meses después, entró al mundo, no como una nueva creación, sino como el Hijo de Dios tomando forma de siervo. Hay otras cosas que pudiéramos decir acerca de esto, pero es lo suficiente. Primeramente, la primera función, el primer papel del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo fue en su encarnación. Una cosa más que quiero decir acerca de esto. ¿Se acuerdan el día de ayer? Los que estaban aquí, el día de ayer vimos que en la creación el Espíritu Santo estaba aleteando sobre la creación. Aleteando. ¿Se acuerdan de eso? Génesis capítulo 1 dice que Él estaba sobre la creación y dice específicamente el Espíritu de Dios movía sobre la superficie de las aguas. Es la misma imagen que vemos aquí sobre María. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como si fuera aleteando sobre ella. Para formar, no una nueva creación, pero para poder concebir el Señor Jesucristo en su vientre. Y vemos esto después en la salvación de los seres humanos. Bueno, tenemos que ir más adelante en el Evangelio de Lucas y me acompañan a capítulo número 4. Lucas 3, podemos ver la unción del Señor Jesucristo. No solamente en su encarnación, concebido por el Espíritu Santo. Nosotros también, nacidos por el Espíritu. Cada uno de los que están aquí, que son salvos, nacidos por el Espíritu, tal como el Señor Jesucristo. El siguiente ejemplo que vemos es en su unción. Capítulo 3, versículo 21, dice de una manera muy clara, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Nada más déjeme decir muy claramente antes de continuar, no fue una paloma que descendió, eso vemos en las películas, ¿no? Que desciende una paloma sobre el Señor Jesucristo. No descendió una paloma.
descendió en forma corporal como una paloma, no una paloma, como una paloma, pero ¿cuál es el punto? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, lo que vemos aquí primeramente es una muestra, número uno, y un mensaje que viene de Dios. ¿Cuál es la muestra? Dios quiso enseñar, Dios quiso con un objeto, podemos decir algo físico, Dios quiso mostrar que el Señor Jesucristo era su ungido. Y después con su mensaje, no solamente una muestra física, sino un mensaje en voz alta. El Padre dice acerca del Hijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y con esta muestra física y con la voz audible, Dios estaba mostrando esto. El Señor Jesucristo es mi ungido. Él es mi siervo, tal como en el Antiguo Testamento Dios ungía a diferentes personas para diferentes oficios. Aquí el Señor Jesucristo recibiendo de Dios mismo la unción de Dios por medio de la muestra física y por medio de la voz que vino de Él. Pues por eso en el Antiguo Testamento, tengo que explicar esto para poder entenderlo bien. En el Antiguo Testamento, cuando llegamos a personas como los sacerdotes, por ejemplo, en Éxodo capítulo 29, no hay que buscarlo, pero puede notarlo. Éxodo 29, versículo 29. Los sacerdotes fueron ungidos y siempre con aceite. ¿Okay? Voy a mencionar esto un poco más adelante. Vemos también acerca de los reyes. Ellos fueron ungidos. Salmo 132, versículo 10, por ejemplo. Fueron ungidos los reyes. Pero también podemos ver que los profetas fueron ungidos. Salmo 105, versículo número 15. Entonces tenemos tres oficios en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes ungidos, los reyes ungidos y también los profetas ungidos. Esas eran las personas que recibieron la unción de Dios para su trabajo, para su oficio. Ahora, el Señor Jesucristo no fue diferente. Y debemos notar otro detalle. Eso es algo muy importante para entender, hermanos. Hay que tener esto muy claro. El nombre Cristo no es su apellido. Jesús Cristo, como si fuera Ricardo Solís. ¿Okay? No es Jesús Cristo, apellido, no. Jesús es el nombre terrenal. Cristo es el nombre de unción. El Mesías, el ungido, el que ahora tiene estos tres oficios en una sola persona. En el Antiguo Testamento había personas que a veces sacerdote y también profeta. Otros también rey y también profeta. Pero solo en el Señor Jesucristo, rey, sacerdote y profeta en una sola persona. Y el Señor Jesucristo, Dios queriendo mostrar a todo el mundo con una muestra física, el Espíritu Santo descendiendo sobre él como si fuera la unción del aceite sobre profetas, reyes y sacerdotes. Y también su declaración, este es mi hijo. En ti me he complacido. Hay una muestra física, hay un mensaje, pero también debemos pensar en el memorial. Muy rápidamente vemos en el libro de Levítico, hay una ofrenda que especialmente tiene reglas muy específicas acerca de este aceite que he mencionado con los otros tres oficios. El aceite que se usaba en la ofrenda de cereal, ¿okay? La ofrenda de cereal, también llamada la ofrenda de grano de cereal. En esta ofrenda no solamente se usaba el trigo, pero también se usaba aceite en la receta, pudiéramos decir, de dos formas diferentes. En alguna forma de la ofrenda, porque en esta ofrenda se podía ofrecer de diferentes maneras, pero cuando llegaba con esta ofrenda, se podía mezclar con aceite, es decir, mezclar el trigo con aceite, o podían después de cocerlo, ungirlo con aceite, es decir, ponerlo encima. ¿Ok? Con estas dos cosas que hacían con la ofrenda de cereal, podemos ver ejemplos y podemos ver una figura de la vida del Señor Jesucristo. No solamente fue ungido,
como los reyes, sacerdotes y profetas encima en sus cabezas, a veces en la oreja y también en el dedo grande de sus pies para los sacerdotes. Pero para el Señor Jesucristo también podemos ver que fue mezclado en su vida. Es decir, que cuando se ofrecía esta ofrenda y lo mezclaron, todas las hermanas aquí saben que si van a hacer un pan o van a hacer un pastel, pues van a mezclar esos ingredientes hasta tal grado, tal punto que ya no se puede discernir la diferencia entre los ingredientes. Está totalmente mezclado. Pues así era la vida del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en su vida, de tal forma que no se podía discernir. Es decir, cuando se veía su vida, solamente se podía ver el Espíritu Santo. Completamente, quizás podemos decir, saturado. Completamente el Espíritu Santo, una parte de su vida tan importante que todo lo que decía, todo lo que hacía, a todos los lugares a donde él iba, guiado por el Espíritu Santo. Es un punto muy práctico para nosotros. Veremos en unos momentos en la tentación algo muy importante. Acerca de su tentación, resistir al diablo por el poder del Espíritu Santo, pero nada más quiero mencionar esto. En el punto de la unción de Cristo, hubo constancia perfecta en su vida. Guiado en todo por el Espíritu Santo. Nuestras vidas, a veces somos una persona en la casa, en el hogar, y otra persona acá en el local. O quizás aún una persona en el local y una persona también, quizás aún hay congruencia con la vida aquí, la vida en la casa, pero quizás allá en el trabajo. Otra persona. Se puede ver quizás evidencia del Espíritu Santo en algunos aspectos de la vida. Pero hay otros aspectos de la vida donde el Espíritu Santo es una persona, quizás preguntaría, ¿tú eres un cristiano? Ah, yo no sabía. ¿A dónde vas? ¿A la iglesia? Ah, interesante. No lo hubiera imaginado. Pero bueno, tú lo dices. No hay evidencia, pero tú lo dices. Hermanos, esto nunca debe de ser en nuestras vidas. Debemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo guió, mezclado completamente. Es decir, completamente guiado por el Espíritu Santo en todo lo que él hacía. Y Dios ungiéndolo para estos tres oficios. El Señor Jesucristo en su sacerdocio, guiado por el Espíritu Santo. En su predicación, su profecía, guiado por el Espíritu Santo. Y en un día venidero. Y cuánto anhelamos más este día, hermanos, al ver cómo las cosas se están poniendo de mal en peor. Cuánto anhelamos ver el día cuando el Señor Jesucristo va a regresar para funcionar como Rey. El día de hoy lo vemos en su oficio como sacerdote primordialmente. Nosotros tenemos una relación con Él primordialmente, Él como nuestro sacerdote, pero más adelante veremos a Cristo como Rey sobre toda la faz de la tierra, sobre todos los hombres, reinando sobre todos los países y todas las naciones, y guiado en todo momento por el Espíritu Santo. Imagina nada más, un país de tal manera, de esta manera. Bueno, tenemos que seguir con el mensaje. Tenemos que ir a la tentación de Cristo. En su encarnación, concebido por el Espíritu Santo. Y seguimos en la vida de Cristo y vemos en capítulo número 3, en su unción, ungido por el Espíritu Santo. Y veremos más adelante, en la tentación de capítulo número 4, totalmente controlado por el Espíritu Santo. Dice capítulo 4, versículo número 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Nada más quiero decir esto antes de continuar. Este no es el punto de la tentación, pero ¿notaron cómo él fue lleno del Espíritu antes de ser llevado del Espíritu, por el Espíritu? Lleno del Espíritu para ser llevado por el Espíritu. Es el mismo patrón en nuestras vidas. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para ser llevados. Es decir, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a querer ser
llevados y vamos a obedecer al Espíritu Santo cuando Él nos quiere llevar a diferentes lados. Cristo sabía precisamente a dónde le estaba llevando. Le quiero decir, hermanos, que si yo supiera cosas que han sucedido en mi vida, digamos nada más en los últimos 10 años, yo no sé, no dudo. Si yo hubiera sido obediente, si yo hubiera ido a los lugares a donde yo creo que el Espíritu Santo me ha guiado, si supiera las cosas que me esperaban. Pero Cristo supo precisamente lo que estaba por delante y lo obedeció. Perfecta obediencia, completamente lleno, guía completa, control completo de su vida por el Espíritu Santo. Fue llevado, ¿a dónde? Por el Espíritu en el desierto. ¿Y qué dice? Por 40 días. Siendo tentado por el diablo, no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Más adelante, versículo 7, por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió, escrito está, Señor tu Dios, adorarás y Él solo servirás. Más adelante, versículo 11, las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí acerca del Señor Jesucristo? Pues estamos viendo como si fuera un hombre siendo tentado, tal como Josué fue tentado, como Daniel fue tentado, como David fue tentado. Pero más bien, quizás el mejor ejemplo o el mejor contraste es Adán, como Adán fue tentado. ¿Han notado alguna vez que las tres cosas que usa Satanás para tentar al Señor Jesucristo son las mismas que Satanás usó para tentar a Eva? A Eva, a Jesús le tentó con el pan. Satanás a Eva la tentó con comer. Satanás le dice a Cristo, ¿quieres comer este pan? Satanás a Eva, ¿quieres comer el fruto del árbol? En siguiente lugar, mira lo que dice acerca de postrarse. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Serás como Dios. Serás como Dios. Conocerás las cosas como Dios. Tercer lugar, ¿qué le dice? Las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, le prometió la vida. No morirás. No morirás. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? No morirás. Cómelo. No morirás. Lo que vemos aquí en la tentación del Señor Jesucristo es que Él está dándonos evidencia de ese gran título que menciona el apóstol Pablo acerca de Cristo en 1 Corintios 15. El postrer Adán, el último Adán, el Adán que reemplaza al primer Adán, el Adán que cumple lo que el primer Adán no pudo cumplir, el Adán que venció en el mismo lugar donde el primer Adán no pudo vencer. Nada más que aquí no estamos en el huerto, en el Edén. Aquí estamos en un desierto. Y Cristo, con las circunstancias aún más difíciles de las que experimentó Adán y Eva, Cristo mostrando a nosotros en las peores circunstancias, aún con Satanás mismo tentándome a mí, yo puedo vencer porque soy el Hijo de Dios, guiado completamente, controlado en todo por el Espíritu Santo. He venido para vencer, he venido para darles salvación, he venido para darles una nueva vida y no para fallar, donde nuestro padre Adán falló en el huerto en el Edén. Y veremos este gran tema de la victoria del Señor Jesucristo varias veces
a lo largo de la vida. Ya lo hemos visto cuando estudiamos los profetas y cuando estudiamos por Zoom, estudiamos las residencias de Dios en el tabernáculo, en el templo, en la iglesia, en el cuerpo del creyente, más adelante en los templos de la tribulación, el templo del milenio, y otra vez en la nueva creación, en la nueva Jerusalén, donde no hay templo, porque el Señor Jesucristo tiene su trono en aquel lugar del Cordero y de Dios. Pero lo que vemos es esto, que lo que sucedió en el huerto en el Edén será completamente corregido, de manera perfecta, punto por punto, y esto lo vemos finalmente cumplido en la nueva Jerusalén. Nuevo cielo, nueva tierra, pero en la nueva Jerusalén vemos como si fuera un huerto, como el huerto del Edén, pero ahora con el Señor Jesucristo reinando, cultivando, y nosotros con Él en la perfección. Pues aquí, al inicio de su vida, nos está dando esta muestra, guiado por el Espíritu Santo, precisamente lo que el hombre puede hacer, lo que el Hijo de Dios puede hacer. Nada más, déjame decir esto rápidamente. Esto no lo escuché el día de hoy y se me hizo muy, muy importante, muy interesante, y quiero compartirlo con ustedes también. Esto no es un modelo para nosotros. No está diciendo aquí que nosotros con el Espíritu Santo podemos enfrentar al diablo y también ganar y vencer al diablo. Esto es para Cristo. Esta tentación fue para Cristo. No vamos a salir de aquí diciendo, tenemos el Espíritu Santo y vamos a ir a buscar a Satanás para ser tentado de él. No, ese no es el punto. El punto es que Cristo lo pudo hacer perfectamente y lo hizo de manera perfecta. Bueno, tenemos que seguir con los minutos que quedan. Número 4. En su predicación. Libro, mismo capítulo también, capítulo 4, versículo 16. Versículo 16. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor. Eso es lo que estaba escrito en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Vamos también a Isaías capítulo 11. Quiero ver otra referencia. Isaías 11. Cristo guiado, controlado por el Espíritu Santo en su encarnación, en su unción, su tentación, aún en su predicación. Isaías 11, versículo 1. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni se sentenciará por lo que oigan sus oídos. Esto no es parte del mensaje, pero a ver si algunos me pueden decir después, ¿cuál es la conexión con Isaías capítulo 11 y los 7 espíritus que vemos en el libro del Apocalipsis, capítulo número 5? Bueno, eso es para después. Pero regresando al punto, la predicación del Señor Jesucristo. Tenemos que ver uno más. Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42. Otro capítulo que habla del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento con respecto al Espíritu Santo. Dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, versículo 1, mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz,
ni hará oír su voz en la calle, ni quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia, no se desanimará, ni desfallecerá hasta que haya establecido la tierra, la justicia, su ley. Esperarán las costas. Y ya leemos en Lucas 4, ya leímos Isaías capítulo 61. ¿Qué estamos viendo en estos capítulos? Estamos viendo unas profecías en Isaías acerca del Señor Jesucristo que tienen relación, están relacionados al Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4 vimos la predicación. Y aquí especialmente en Isaías, en Isaías capítulo 61, está enfatizando su predicación. Está enfatizando el hecho de que el Señor Jesucristo va a llegar para predicar a los hombres, pero guiado por el Espíritu Santo. En Isaías 42, el servicio de Cristo, inspirado, guiado por el Espíritu Santo. Y también capítulo 11, reinará, guiado por el Espíritu Santo. Quiero relatar o quiero relacionar estas tres cosas con todos los otros. El Señor Jesucristo fue guiado de manera perfecta y será guiado de manera perfecta para reinar. Pero hay unas personas que no son reyes en la asamblea, son ancianos, no son reyes, pero ellos de alguna forma tienen que guiar al pueblo como un rey va a guiar. No de la misma manera que un rey, porque no son reinado. Quiero que esto quede muy claro, son pastores. Pero mira lo que dice acerca de Cristo en este aspecto en Isaías 11. Espíritu de sabiduría. Para ser anciano, uno tiene que ser sabio. ¿Cómo va a recibir la sabiduría? Efesios capítulo 1. Con el espíritu de sabiduría. Necesitan inteligencia. ¿Cómo van a recibir inteligencia para guiar a los hermanos? Pablo pide para estos hermanos en Efesios 1. Ya saben muy bien, hermanos. Parte de la oración para que ilumina los ojos de su corazón. Inteligencia en la experiencia. Espíritu de consejo ligado con la inteligencia y sabiduría. El anciano tiene que dar consejo a los hermanos. No consejo mundano. No buscar cualquier libro de una librería aún cristiana. Desafortunadamente, tenemos que decirlo. No todas las librerías cristianas tienen buenos libros. Quizás uno que otro. A veces vas a una librería cristiana, eso también no es un punto, pero déjame decirlo, y encuentras 1, 2, 3, quizás 5 buenos libros entre 30 o 40 libros. Hay que discernir. Pero hay que tener inteligencia de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, espíritu de consejo, de inteligencia, sabiduría y de poder. Hay que tener poder, pero poder espiritual. ¿Poder en qué sentido? El poder de venir y de reinar sobre los hermanos para decir, usted para allá y el otro para allá, y tú ya no eres, tú vas a ser disciplinado y tú te vamos a corregir y te vamos a regañar y yo soy el que manda en este lugar. Qué bueno que no tenemos esto en Guadalajara. Pero puede suceder, hermanos. El poder que dice aquí es un poder espiritual, no el poder de un dictador. Eso se puede encontrar en cualquier lugar. Necesitamos hombres con poder espiritual para guiar a los hermanos. Espíritu de conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Pero por medio del Espíritu debemos tener temor al Señor antes que a los hombres. Y con esto vamos a poder servir como el Señor Jesucristo sirvió. El Espíritu Santo en nosotros. Isaías 42 nos habla del servicio. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Él sirvió. ¿De qué manera sirvió? Bien escogido.
en quien mi alma se complace. Este es mi siervo, a quien yo sostengo. He puesto mi espíritu sobre él. Él sirvió con el poder, con la fuerza del Espíritu Santo en él. ¿Y cuál fue el producto? No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, no apagará la mecha que casi no arde, con fidelidad traerá justicia, no se desanimará, ni desfallecerá. Hermanos, si nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, así vamos a poder servir también. No desanimados cada día, cada vez que sucede algo malo, cada vez que, los hermanos no llegaron a la reunión, voy a tirar la toalla. Esta cosa que estamos tratando de hacer, no, pues ya me voy. A ver si otros quieren hacerlo. No se desanimará. Este hermano que estoy dando consejo no aprende. He estado hablando con él por tanto tiempo y no quiere aprender. No, mejor tirar la toalla. Hemos querido ver más almas salvas y no llegan. No, mejor tirar la toalla. No, por el Espíritu Santo no se desanimará, ni desfallecerá. Hermanos, no estoy regañándolos. Estas son cosas muy difíciles. Son cosas muy difíciles. Pero por medio del Espíritu Santo podemos servir de la manera que el Señor Jesucristo sirvió. No exactamente como Él es Dios. Pero con su ejemplo podemos servir como Él. También en la predicación, nosotros los varones, en la tribuna, de manera en voz alta, voz audible, en las reuniones, nuestras hermanas compartiendo en su lugar también, correspondiendo a su papel en privado, en las calles, etcétera. Pero nosotros, hermanos varones, con el papel que tenemos en las reuniones. ¿Qué dice acerca de él? Me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Hermanos, es nuestro servicio, es nuestro papel predicar el Evangelio a los afligidos. ¿Cómo nos va? En el trabajo con los compañeros, en la escuela, ustedes jóvenes que son salvos, tienen compañeros. Y uno dice, sí, pero no los vemos mucho por COVID. Está bien, pero ¿están en el celular mucho? ¿No? Los ven quizás por Zoom o quién sabe qué otra cosa, ¿no? Tienen contacto con ellos de alguna forma u otra. Hay que seguir evangelizando. El Señor Jesucristo predicó a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Hemos visto también en la predicación que fue predicado he visto aquí. He visto en el ejemplo de hermanos aquí en Guadalajara que la predicación también va acompañado con obras físicas. Para ser salvo uno tiene que escuchar el Evangelio, no hay otra forma. No es dándole a una persona algo de comer, no van a ser salvos de esa forma. Una persona puede ser salvo sin recibir algo físico. Pero hermanos, es bueno cuando nuestra predicación va acompañado con buenas obras también. Muestra el cambio que hay en nosotros, que el Señor Jesucristo hizo en nosotros. Lo he visto aquí en Guadalajara. Y lo que quiero decir a mis hermanos aquí, quiero encomendarlos, quiero agradecerles por su ejemplo. Esto no es tanto para los de Zoom, o bueno, los hermanos de la asamblea que están escuchando por Zoom, pero también los que están aquí. Quiero agradecerles. Darles las gracias a los hermanos. El apóstol Pablo lo hacía mucho, yo no soy Pablo, pero bueno, el apóstol Pablo lo hacía mucho a los creyentes. Quiero agradecerles por su ejemplo a lo largo de todo este periodo de COVID, de ayudar el uno al otro, aún en el aspecto físico y práctico, y aún arriesgando su propia salud, su propio bienestar, sus propias finanzas, para ayudar a otros hermanos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Hay uno más, con este vamos a terminar. En su encarnación, el Espíritu Santo lo concibió.
En su unción, el Espíritu Santo descendió. En su tentación, el Espíritu Santo lo movió. En su predicación, el Espíritu Santo lo guió. Y también vemos en su crucifixión que el Espíritu Santo es el que le dio el poder para encomendarse a Dios. Hebreos capítulo 9, si me pueden acompañar. Hebreos capítulo 9. Quiero darles una sugerencia. Estaba leyendo ahorita en Hebreos 9 el comentario, la Biblia enseña, muy buen comentario sobre Hebreos. Se lo recomiendo mucho y pueden buscar Hebreos capítulo 9. El versículo número 14 en ese comentario hay una cita del señor Darby y no lo tengo conmigo, pero quiero recomendar que vayan a buscarlo. Es una cita muy interesante, muy buena acerca de la persona de Cristo con respecto a este versículo. Pero tengo unos comentarios muy breves para terminar. El Espíritu Santo en la crucifixión, es decir, en el momento más difícil. Es una cosa, hermanos, seguir el Espíritu Santo cuando hay dinero en el banco. Es una cosa seguir al Espíritu Santo cuando tenemos salud. Es una cosa seguir al Espíritu Santo cuando los niños se están portando bien, los hijos. Es una cosa seguirlo cuando hay paz en la asamblea, no hay contención, los hermanos no están peleando, no hay conflictos. Vamos bien, es una cosa. Es otra cosa seguirlo en los tiempos difíciles, los momentos de dolor. Mira lo que dice versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, Señor Jesucristo, ofreciéndose de manera perfecta su santa vida ofrecida a Dios, su santo a un cuerpo, ningún defecto en él, sin mancha, sin pecado. Señor Jesucristo como un sacrificio perfecto, ofreciéndose al Dios eterno para ganarnos la salvación. ¿Cómo lo hizo? Debemos preguntar. ¿Cómo es que Él, en ese momento tan difícil, en la cruenta cruz, en esos momentos de dolor, momentos de angustia, manos y pies clavados en la cruz, ¿cómo lo hizo? En ese mismo momento dice la palabra de Dios, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios y purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios Santo, por el Espíritu Santo. El Espíritu eterno, sugiero, está hablando del Espíritu Santo. Hermanos, lo que queremos hacer en nuestras vidas, antes de llegar a estos momentos que van a venir, y quizá han venido algunos hermanos aquí, van a llegar momentos difíciles, cuando las tormentas van a llegar, la lluvia va a caer más fuerte en nuestras vidas, va a llegar si el Señor no viene pronto. Lo que tenemos que hacer en estos momentos es prepararnos para los momentos difíciles. Esta es una ilustración que pensé usar el día de hoy. Lo uso con temor, porque quiero ser sincero y honesto con ustedes. Yo no quiero jamás llegar a este lugar, pero sabemos de personas aquí en Guadalajara, en todo el mundo, que pasaron sus últimos momentos por el COVID, a solas, quizás con un doctor desconocido, en algún hospital. Hermanos, si es que nosotros tuviéramos que pasar por un momento tan feo y horrible como eso, es solamente el Espíritu Santo que nos va a dar consolación y ayudar para aún tener la paz, para aún saber cómo, si me deja decirlo, cómo morir. Todos los aspectos de la vida. Lo digo con temor porque no lo he experimentado y espero jamás experimentarlo.
Sin experiencia lo digo, pero hermanos, lo quiero decir de esta manera, todos los aspectos. Los tiempos buenos, los tiempos malos, tal como el Señor Jesucristo, guiado, controlado, llevado completamente por el Espíritu Santo, de principio a fin, concebido por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, guiado al desierto por el Espíritu Santo, predicando por el Espíritu Santo, aún en su muerte se ofreció a Dios por el Espíritu Santo, resucitado por el Espíritu Santo. ¿Qué será de nuestras vidas? Vamos a poder decir al final, también nosotros, de principio a fin, fue el Espíritu Santo como mi Salvador, que me guió en todo momento. Que el Señor nos ayude para poder vivir vidas guiadas por su Santo Espíritu, tal como su Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por la palabra que tenemos, por esta enseñanza que pudimos recibir. Damos las gracias, Padre, que podemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, de principio a fin. Ayúdenos también a vivir de esta manera. Tenemos el mismo recurso, no es otro espíritu, es el mismo. Es tu Santo Espíritu. Y Padre, pedimos que nosotros también podamos vivir vidas guiadas por Él. Lo pedimos y lo encomendamos en tus manos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No, gracias hermanos, los que llegaron, los que escucharon por Zoom.